vamos a seguir. Seguimos, pedimos disculpas, ¿verdad? Porque por razones de la tormenta falló la energía y aunque vino de una vez, pues el internet tomó unos minutitos, pero aquí estamos. Vamos a dar otros minutitos para que los demás puedan reconectar. Pero fue para todos los lados, profe. Sí. Aquí pasó igual. Solamente falló, pero entonces el internet se cayó. Sí. De todas maneras, vamos a avanzar y como va a estar la grabación, entonces, pues podemos continuar y sabemos que ni modo, ¿verdad? Hay factores externos y ustedes se van a dar cuenta en lo que traemos hoy, que también cuando estamos haciendo la gestión del crédito, nos vamos a encontrar con esos factores externos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y los elementos que no mencionaron fueron el deudor y el acreedor. Entonces, aquí, ok. Joven, usted no se escucha. Cierre su micrófono. Vamos a ver si le ayudamos a mutearse. Bien, por favor, cierren los micrófonos, si no van a tener una participación para que podamos concluir. Vamos a ver qué tan rápido lo podemos hacer para que abarquemos todo el material antes que la luz vuelva y nos... no le escuché. ¿Ustedes me escuchan a mí bien? Sí, maestra. Sí, maestra. No se escucha. Excelente, pues entonces continuemos. Ahí les decía que los elementos que no mencionaron fueron el deudor y el acreedor, que son las personas que están intercambiando entre ellos el bien. Ana tiene su mano levantada, escuchemos. Sí, profe, cuando se fue la luz, yo iba a mencionar que también entre los elementos está la factura, ya que cuando hay crédito siempre hay un documento que avala dicho crédito. Mayormente en las empresas, las facturas de crédito traen una parte que se llama única de cambio, donde la persona firma y se hace el responsable de que va a pagar. Porque cuando hacemos un crédito de boca, si no tenemos ningún documento que nos faculte pues a cobrar, pero la factura sí es uno de los elementos importantes también. Claro que sí. Entonces, fíjense, nosotros tenemos a Juan, que es el acreedor, porque es quien despacha la mercancía, es el dueño de la mercancía, es quien va a intercambiar el bien. Tenemos el bien, que en este caso es la mercancía, que es lo que se está intercambiando. Tenemos a Pedro, que será el deudor. Y tenemos el destino del crédito. ¿Para qué se está dando este crédito? Para que esa mercancía sea vendida en su tienda. Entonces, este es el destino del crédito. Tenemos el valor, como bien decía, creo que era Gabriel, el monto del crédito. Tenemos el documento que regula esta transacción. Si es un préstamo, pues puede ser un pagaré notarial. Generalmente es un pagaré notarial ejecutorio, o sea que con el solo pagaré podemos ir y reclamar la devolución del dinero, ¿verdad? Tenemos lo que es el tiempo, el elemento tiempo, dice 60 días, y hay condiciones. Primero, antes de dar un crédito, debemos haber evaluado que Pedro, como deudor, tiene la capacidad de la devolución de este monto que le estamos despachando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Esa evaluación es lo que me va a dar la confianza de que pagará. Y decíamos que esa confianza no puede estar pues en el aire. La confianza es basada en la evaluación que hemos hecho. Estos son los elementos del crédito. ¿Cuáles son las bases del crédito? Entonces, la primera base que yo les quiero plantear es, ¿dónde ustedes creen que inicia la recuperación de un crédito? ¿Quién me dice? ¿Dónde inicia la recuperación del crédito? Bienvenida, María Arias, no te había visto. Catherine, ¿qué dice Catherine? ¿Dónde inicia? Se inicia cuando se vence la factura, que se comienza a gestionar el cobro. El cobro comienza cuando la factura se vence. ¿Qué dice Leandro? ¿Cuándo comienza la gestión de cobro? En la evaluación que tú hiciste del cliente para venderle a crédito. En la evaluación, mi gente. No puedo, el cobro no comienza cuando la factura ya está vencida. Es que nosotros necesitamos, antes de dar el crédito, necesitamos la confianza de que ese deudor me va a poder devolver. Si nosotros no hemos determinado la capacidad de pago de ese deudor, no debemos despachar esa factura. Ahora bien, nosotros a veces nos vemos con mucha frecuencia ante la disyuntiva. Es que si no se lo doy a crédito, no voy a hacer la venta. Entonces, ahí viene lo que es el apetito de riesgo y lo que es la oportunidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el proceso del crédito, el proceso de una buena gestión de crédito finaliza con una buena recuperación del total de los recursos. Y cuando yo determino que yo puedo recuperar esos recursos en el momento de la evaluación. Si usted no está seguro de que le van a pagar, por favor, detengas. Entonces, la gestión de cobro efectiva implica retorno en tiempo y forma. Entonces, es posible que me pague. Como decíamos en la clase anterior, el cliente me dice, sí, pero yo no sé por qué tú me estás cobrando, porque tú sabes que yo te voy a pagar. Sí, pero mientras el dinero esté en tus manos, yo no puedo comprar más mercancía para seguir vendiendo. Entonces, esa recuperación debe ser en tiempo y forma. Te presté 500,000, necesito que me devuelva 500,000. Te lo presté en 60 días, necesito que me lo devuelva en 60 días o menos aún, pero no más. Entonces, un buen cliente es aquel que te paga en el tiempo pactado o antes. Si no, pues entonces tiene un signo de interrogación. ¿Por qué? Muy simple. Porque el valor del dinero de hoy no es el valor que tiene ese dinero mañana. Y yo quisiera que ustedes me digan quiénes de ustedes van al supermercado o quiénes de ustedes están haciendo una construcción y que me digan si los precios de ayer están igual hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Están igual? No, han variado bastante. ¿Verdad? ¿Quién me cuenta los precios en el 2020, antes de la pandemia, y los precios hoy? De los materiales de construcción, de la comida. O sea, En cuanto a la comida, maestra, anteriormente uno iba al supermercado y lo que compraba antes de la pandemia con 5,000 pesos, literalmente en meses está comprando lo mismo, pero con 10,000 pesos, porque el valor de la moneda, el peso, se ha ido devaluando bastante. entonces el peso se ha ido devaluando, lo que quiere decir que lo que yo compraba con una cantidad hace un año, hace 6 meses, ya necesito una cantidad mayor. Quiere decir
que cuando el dinero está en la mano del cliente, ese dinero para mí está perdiendo valor. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario analizar la capacidad de pago del cliente antes de dar el crédito. Entonces, de este cliente que yo le voy a despachar la mercancía, yo tengo que determinar si tiene la capacidad de poderme pagar esta mercancía, este monto que le estoy fiando, que le estoy despachando a crédito en tiempo y forma. ¿Ok? Dijimos a 60 días, a 60 días. Y no que me va a devolver la mercancía, lo que yo quiero ya es el dinero, porque ya esa mercancía quizás está en deterioro, no es lo mismo. Además, debemos, cuando vamos a despachar una mercancía, medir si este Pedro, si es, cómo es su rotación de inventario. Porque si yo le despacho la mercancía y en los 60 días, lo que Pedro dice, ay, mira, yo no la pude vender, toma tu mercancía, pues yo estoy perdiendo más todavía. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué implicaciones tiene que Pedro, que mis clientes no me devuelvan la mercancía en el tiempo pautado? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Quién me cuenta? María, parece que está hablando, pero tienes tu micrófono cerrado. ¿Qué implica para la empresa que el cliente no me pague a tiempo entonces, tomando en cuenta lo que estamos diciendo? ¿Sí? La empresa deja de generar con esa situación, se pone automáticamente un obstáculo de generar los ingresos de ella, profe. Así es. Tenemos el dinero detenido, entonces no podemos hacer inversiones. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos, porque quiere decir que ahora yo tengo que activar una gestión de cobro que también me va a costar, porque el tiempo que yo dedico llamando una y otra vez a un cliente es pérdida. Quizá yo debería estar vendiendo más o siendo más eficiente. Sin embargo, tengo que usar ese tiempo haciendo una gestión de cobro. ¿Qué dice Mariana? No obstante, aportando a eso en esa misma línea donde usted está, que estamos perdiendo tiempo moviendo una parte de la empresa para el departamento de cobro que cobre ese dinero para que se recupere, pero entonces no tenemos las mercancías y también perdemos la opción de que si viene un cliente a comprar cash con el dinero al momento, ahí mismo, entonces ahí tenemos, ahí se abren varios problemas, porque no tenemos la mercancía. Si viene un cliente buscándolo con su dinero, hay que decirle que no, si la compañía no está muy sólida de capital. Entonces, para a ver si se va a recuperar eso que ya ha sido despachado. O sea que es un tanto complicado ese tema y delicado. Exactamente. Entonces, no tengo la mercancía y si no tengo dinero para comprar mercancía, puedo perder otras ventas que pueden ser al contado. Entonces, estoy perdiendo, o sea, perdiendo ganancias. ¿Qué dice Luis Cabrera, Joan y Leandro? Buenas noches. Bueno, maestra, eso es lo mismo que yo iba a decir, que eso lo que provoca, uno de los factores principales, es el aumento de gasto, ya que posiblemente también se pudo haber pagado una mano de obra para que le llegue esa mercancía a él a tiempo, entonces que a final de cuentas entonces diga que no la vendió. Ese aumento de gasto que igual a pérdida. Exactamente. Totalmente de acuerdo, Luis. ¿Qué dice Joan? Exactamente, por ejemplo, y no necesariamente tiene que ser una empresa que tenga un capital bajo, sino una empresa que produce productos, varios productos, por así decirlo. Entonces, viene un cliente a comprarme sal contado, pero no tengo ese producto en inventario porque se lo facilité a una empresa crédito. Entonces, ya Exacto. dejo de perder, o sea, dejo de perder esa venta. Entonces, ese es uno de los casos que o sea, se podría decir. Muy bien, gracias por tu participación, Leandro.
luego Ana y seguimos. Un gasto financiero también, profesora, porque si una empresa debe dinero y vende a crédito 30 días y tú crees que vas a recuperar ese dinero en 30 días y tú vas a tener que también recurrir tal vez a bancos a pagar a tus acreedores más para adelante porque no te pagaron a tiempo. Gastos financieros. Excelente. Entonces ahora la ganancia que yo tenía, yo me tengo que financiar por otro lado pagando intereses porque no he tenido una buena recuperación. ¿Qué dice Ana? Bueno, profe, aparte de todo lo que han dicho los compañeros, ¿dónde dejamos los impuestos? Porque nosotros facturamos y ese ITEVIS hay que pagarlo los días 20, pague el cliente o no pague porque ya la factura se generó. Y Se hay que generó ese reportar. registro. Exactamente. Entonces, si el cliente no me paga, ese ITEVIS está saliendo de mí. Ese otro gasto aparte de todo lo que han dicho los compañeros. Entonces, fíjense que hay una serie de gastos. Entonces, ustedes se dan cuenta que la recuperación no es cuando se vence la factura. Nosotros tenemos que hacer una buena evaluación para determinar si ese crédito es viable, si es factible. Entonces, por esto tenemos que hablar de los riesgos. ¿Qué es el riesgo? ¿Y cuáles son los tipos de riesgo? Por razones de tiempo, no voy a abrir las preguntas, sino que nos vamos a ir directamente. Hay muchos tipos de riesgo, pero nos vamos a concentrar en el riesgo económico, que también es conocido como riesgo de mercado. Son factores que no están dentro de nuestro control. Entonces, ahí son factores externos y vuelvo otra vez al COVID, que es un elemento que es común a todos. Cuando vino el COVID, todos tuvimos que encerrarnos. Había un factor externo que impactó a la empresa, pero que no estaba en su control. Y está el riesgo financiero que ustedes han mencionado de una manera bastante acertada. Si tenemos que endeudarnos, si el dinero esa mercancía que despachamos era con dinero prestado, también está teniendo un costo financiero para nosotros. Entonces, hay diferentes tipos de riesgo, pero nos centramos en que si no recuperamos, perdemos. Estamos gastando para recuperar, perdemos. Entonces, dentro de las bases del crédito, tenemos que tomar en cuenta dos palabras: riesgo y oportunidad. Yo quiero hacer la venta. Es una oportunidad. Pero si tiene un alto riesgo, entonces tenemos que evaluar si está la confianza. Entonces, dentro de los elementos inherentes al crédito, yo debo estar cierto de que mi cliente tiene la capacidad de pago. Si no tiene la capacidad de pago, es un crédito que no debe darse, porque es un crédito que tiene riesgo. Y cuando yo evalúo el riesgo, veo la viabilidad de la empresa. ¿Es viable dar ese crédito? El solicitante tiene solvencia moral. Entonces, es parte de la evaluación que yo hago de mi cliente. ¿Cuál es la solvencia moral? ¿Qué dicen las referencias acerca de él? Lo otro, ¿tiene para pagarme en caso de que Pedro no venda esa mercancía? ¿Tiene Pedro otro mecanismo para pagarme? Eso es parte de la evaluación económica que hago. Y en última instancia, entonces, podemos incluso pedir garantías, sobre todo en los préstamos, pues generalmente se pide una garantía para poder dar un crédito. Entonces, dentro de la investigación que nosotros hacemos, vemos el historial crediticio del solicitante. Ahí podemos ver los buros de crédito, donde nosotros vamos a ver si tiene préstamos, si tiene tarjetas, si tiene préstamos comerciales, y vamos a ver el estatus de esos créditos. También, si está al día, podemos ver los montos que ha tomado, y si yo le voy a despachar 500,000 y veo
que es un cliente que está acostumbrado a coger 2 millones de pesos y pagarlo bien, bueno, pues ya yo tengo un historial que me ayuda en la confianza. Otro elemento, entonces, la capacidad de pago de quien está solicitando, si tiene capital para responder, en qué condición se encuentra el solicitante y las referencias. Y para las referencias yo me voy a registros públicos, como son el mismo buró, me voy a la DGI, si paga sus impuestos, si es formal y paga impuestos, otros suplidores, cómo le ha pagado a otros suplidores. Fíjense cómo todos estos son elementos del método que yo tengo para mi crédito y debe estar documentado en mis políticas. Yo debo evaluar la estabilidad. Tengo a Joan con la mano levantada. Adelante, Joan. Sí, Adelante, maestro, o sea, quería aportar, por ejemplo, que cuando evaluamos el cliente y eso, también el tiempo, o sea, vamos a ver el volumen que él nos compra y también el tiempo, o sea, que si le podemos, porque, por ejemplo, hay diferentes clientes que nosotros podemos prestarle a crédito, por ejemplo, a 15 días, a 30 días, 45 días, 60 días, y también el volumen de efectivo que nosotros también podemos prestarle 1 millón de pesos, 100,000 pesos, y así exacto. sucesivamente también, o sea, dependiendo del volumen con el que él nos compre y también el pago que él, o sea, el pago que él realice, también nosotros, o sea, lo evaluamos desde ese punto también. Entonces, nosotros ahí, un momentito, porque cuando nos fuimos, detuve la grabación. Sí, entonces ahí, jóvenes, es importante cuando nosotros, ahí, entonces nosotros nos vamos a la parte de la capacidad de pago. No todos nuestros clientes tienen la misma capacidad de pago, por lo cual debemos evaluar cómo vamos, cuánto le podemos prestar. Hay clientes que nosotros decimos, mira, no le puedo prestar esa cantidad porque no tiene capacidad para esa cantidad, pero le puedo prestar una cantidad menor. Todo eso viene en la investigación. En la investigación también yo evalúo la estabilidad del negocio y de las fuentes de ingreso. Yo puedo evaluar, ¿tiene su negocio con local propio? Pues si tiene local propio, pues ya me está aumentando la confianza. Además del negocio, quizás tiene ingresos por empleo. En términos del negocio, quizás tiene un local, pero quizás tiene, además de esa tienda, tiene otro negocio. Y ese negocio, ¿qué tiempo de establecido? Todos son elementos que nosotros podemos evaluar. Tiene negocio y tiene empleo, o quizás no tiene empleo, pero alguien en su familia tiene empleo que puede apoyar con la devolución de esos recursos. Entonces ahí vemos que tiene una variedad de ingresos. Ahí en la estabilidad de la vivienda o el local, si la vivienda es propia, si el local es propio, y el tiempo que tiene tanto en la vivienda como en el local. Sí es importante que cuando estamos evaluando si podemos otorgar un crédito, las garantías son importantes, pero las garantías son el último recurso. ¿Por qué? Porque para yo cobrarme una factura, una mercancía con la garantía, yo tengo que hacer otros procesos y esos procesos son costosos. Entonces, esa garantía yo voy a tener que venderla y no necesariamente la voy a vender en el tiempo en que yo estoy necesitando el dinero, o la voy a vender por el monto que es la deuda.
¿Me doy a entender? Entonces, sí, a veces nosotros tomamos garantías como aval, ¿verdad? Como base para dar un crédito, pero la garantía debe ser el último recurso. La base para yo dar un crédito debe ser la evaluación que yo hago del mismo acreedor. Y aquí, ya casi finalizando, les traigo que está en su guía, en mucho de lo que he compartido hoy está en su guía, otro lo he traído de la experiencia que tenemos de negocio, por eso no se extrañen si alguna de las cosas no las encuentran en la guía, pero la tienen en su grabación. Y aquí entonces tenemos un formulario estándar de lo que puede ser, de donde podemos levantar las informaciones que tenemos. Tenemos datos personales del cliente, tenemos datos laborales que me hablan de estabilidad, como les acabo de decir, estabilidad de empleo, ingreso, tiempo, etcétera. Datos crediticios, como les decía, vive en casa propia, tiene vehículo, y ahí yo estoy evaluando, en caso de que el cliente no me pueda devolver el dinero, ¿de dónde yo me puedo cobrar? ¿Ok? Ahí también es importante que nosotros levantemos información del cónyuge, porque los bienes que tiene el cliente son mancomunados. Si es casado, él no es dueño absoluto de sus bienes, sino que su cónyuge, a la hora de una separación, y muchas veces le damos un crédito a un cliente y el cónyuge dice, yo no tengo que ver con esto porque no fue a mí que usted me prestó. Bueno, pero si los bienes son comunes, es importante tener la anuencia del cónyuge. Y en los casos donde requerimos garante, pues entonces aquí también tenemos los datos del garante. Anais, te voy a mutear porque abriste el micrófono, a menos que no quieras compartir algo. Bien. Varía cuando la solicitud es de un comercio. ¿Por qué? Porque ya el mismo comercio tiene personalidad jurídica. En este caso, nosotros lo que levantamos son los datos de la misma compañía y levantamos los datos del representante de la compañía, porque detrás de cada compañía hay un responsable. Entonces, ahí está, en esta solicitud, que también la pueden encontrar en la guía, levantamos la información de todo lo que es la mesa directiva de esa institución, porque si es una institución, necesitamos tener un documento donde los representantes hayan autorizado a que se endeude esa compañía, ¿verdad? Porque es una compañía, pero es a alguien que usted le entregó esa mercancía. Y aquí entonces vemos quién es la persona autorizada para recibir esa mercancía o ese préstamo para endeudar a la compañía en última instancia. Y también nosotros buscamos referencias de esa compañía y también sus referencias bancarias. Estos formularios los pueden encontrar. Ya para finalizar, les traigo el mismo ejemplo de ahorita. Recuerden ustedes que Juan despacha mercancía a Pedro para ser vendida en su tienda por 500,000 con una factura para pagar en 60 días. Juan ha evaluado la capacidad de pago de Pedro y confía que puede pagar. Ahora bien, siendo un caso de análisis, les traigo esta información. En la investigación se determinó que Pedro tiene un préstamo de 300,000 pesos con 2 cuotas atrasadas y además tiene 2 tarjetas de crédito por valor de 200,000 pesos, las cuales ha estado financiando los últimos 4 meses. Esta información entonces, ¿qué cambia en tu evaluación? ¿Es un riesgo o es una oportunidad? ¿Qué dicen ustedes? Dentro de las expectativas, alguien decía que quería que fueran más prácticos los casos. Pues aquí le traigo un caso práctico. Todo estaba bien cuando vino Pedro a buscar la mercancía, pero cuando hice la investigación, entonces encuentro esta información. A ver, Luz Verania,
¿Cómo cambia tu perspectiva de ese crédito con esta información adicional? Es un riesgo, porque si él debe en esas dos entidades, ¿cómo me va a pagar a mí? ¿Qué me asegura que me va a pagar? Ah, y entonces tú das ese crédito, tú le sueltas esos 500,000 pesos a Pedro. Claro que no, no lo doy. Ay, hija, pero tus metas, tú sabes que te pusieron 2 millones de pesos de meta en este mes. Hay que cumplir Sí, esa pero es un meta. riesgo. El fin es, la venta es buena, pero también tengo que cobrar. Si no cobro, la venta no es efectiva. Hay instituciones donde el departamento de ventas está por un lado y el departamento de cobros está por otro lado. Entonces el departamento de ventas está soltando crédito, mire, por un tubo y 7 llaves, como se dice popularmente. Y después el departamento de cobro tiene la mano en la cabeza. Entonces, estos dos, si están separados, estos dos departamentos deben estar alineados, las políticas, las normas deben estar claras para que el dinero se recupere. ¿Qué tú dices, Joan? Sí, realmente, porque por ejemplo es bueno vender, ¿sabes? Es bueno vender, pero a la hora del pago, o sea, que el cliente te ponga algunos prestetos, que ponga unas quejas de que, o sea, y suele pasar realmente, ¿me entiendes? Pero hay muchos vendedores, bueno, yo lo que quiero vender, quiero cumplir mi objetivo en este mes, entonces si no vendo, pero a la hora de cobrar, ¿me entiendes? Ahí radica lo que es el riesgo, ¿sabes? Entonces, inclusive dice, bueno, ya yo no le voy a vender a fulano, pero fulano me duró 7 meses para pagarme ese dinero. Entonces, o sea, uno tiene que ver también eso, ¿sabe? O Investiga quizás siempre el te pagó cliente a a ti, profundidad. pero ya tú tienes la información de que a otro suplidor no le está pagando. Entonces tú dices, esto es Es, una lotería, me está pagando a mí, pero exactamente, ¿hasta porque, por cuándo? ejemplo, exactamente, ellos hacen eso mucho. Hay muchos clientes que hacen eso. Por ejemplo, bueno, este producto tiene más salida, yo voy a pagarle a este porque, o sea, este es el producto que me está dando más beneficio y el que tiene más salida. Entonces, a este lo voy a retener por un tiempo. Cuando yo consiga, bueno, le pago, pero a este le tengo que pagar obligado porque necesito esa mercancía. Otro escenario es que hay compañías que son mejores cobrando, entonces a este le voy a pagar porque este cobrador me tiene ahí, es bastante insistente, y este que es muy pasivo, pues este lo voy a poner en pausa. Creo que era Gabriel que decía que no era del área. Gabriel, ¿eras tú que decías que no tenías experiencia en el área de créditos? Sí y no. O sea, no trabajo directamente en el área de crédito, pero sí lo que hago depende mucho del riesgo. Por ejemplo, yo soy agente inmobiliario y cuando viene un cliente donde mí para una evaluación, para un financiamiento de un apartamento, yo tengo que evaluarlo antes que el banco. Me explico. Yo no Claro, hago nada claro. mandando a un cliente que yo sé que no reúne las condiciones para un préstamo hipotecario, mandarlo al banco que le digan que no. Entonces, si tú estás en el área, ¿verdad? En este caso, el bien que tú estás dando en crédito es un edificio, que son palabras mayores, porque en términos de Correcto. monto, entonces, ¿verdad? No todo el mundo va a calificar. Es por eso que nosotros, entonces, les preguntamos de qué vale despachar toda una cantidad de mercancía si usted no la va a poder cobrar. Es ahí donde viene la importancia de la gestión del crédito. ¿De qué me vale despachar millones y millones de pesos en mercancía si no los voy a poder recuperar? En síntesis, una buena gestión de crédito descansa en la evaluación que hago del solicitante, de su capacidad de pago. Entonces, tiene que finalizar una buena gestión de crédito en la recuperación total del bien entregado. Entonces, con esto
les dejo por esta noche. Y entonces ya para que ustedes puedan revisar su guía donde hay parte de esta información y lo que hemos compartido que no está, pues entonces ya ustedes tienen esta grabación. ¿Qué les ha parecido esta noche en esta unidad 1 de gestión de crédito? Maestra, una pregunta antes de... Hay una, o sea, dice guía inicial y obligatoria, que dice que vale 5 puntos, pero yo veo que no tiene ningún tipo de contenido ahí. No sé, para que me explique eso, por La favor. guía. Cuando me dice guía inicial obligatoria, que es lo primero que está dentro de lo, o sea, de lo que usted evaluó, de 5 Tienes puntos que y eso sí, entrar, porque... tienes que entrar y te va a ir pasando y la guía es que lo que te explica lo que es el Infotep, lo que es una capacitación virtual, cuáles son las condiciones, todo eso. Entonces debes llevarla hasta el final. Y eso te acredita 5 puntos. Solo tienes que entrar, se va a abrir y la vas pasando hasta el final. Ya, tienes 5 puntos. ¿De acuerdo? Ok, ¿Alguien gracias. más? Excelente. ¿Qué les ha parecido estos conocimientos que hemos compartido hoy? Gestión de crédito. No todos a la misma vez, uno a uno, para que podamos terminar e irnos a A descansar. mí, como siempre, excelente, aprendiendo muchísimo y estoy muy emocionada por esta nueva etapa que viene en mi carrera profesional. Así que Excelente. muchísimas gracias. Qué bueno, dice Jovita, excelente. Dice también, están diciendo por el chat, muy interesante, excelente. Mariana, ¿qué tú nos cuentas? Un manjar, maestra, sin desperdicios. Excelente capacitación. Me ha encantado estar aquí. Qué bueno. Lo que hemos tratado es que le explicamos conceptos, pero se lo llevamos a la práctica, a lo que usted está viviendo en el día a día. Y si no es del área, pues cuáles son los retos con los que usted se va a enfrentar. Así es, mis estimados, muchas gracias por estar aquí. Ya ustedes saben, nosotros tomamos asistencia, tomamos su participación y eso tiene puntos. Y por supuesto, hacer sus tareas en tiempo y forma y no esperen el último momento para que si tienen cualquier dificultad, pues le podamos dar la asistencia que usted necesita. Mariana, ¿nos quiere decir algo? Sí, maestra. Preguntarle si usted pasó una lista de asistencia, porque cuando, si la pasó, no me di cuenta. Usted sabe que hubo un momento de pausa cuando la electricidad interrumpió. Por si acaso la tomó, entonces tome en cuenta que yo estoy aquí, por si acaso no me había notado. No se preocupe. Mire, la virtualidad tiene la bendición de que aquí está la evidencia. Yo solamente tengo que volver a ver esta grabación. De hecho, yo fui tomando mi asistencia desde el principio, en la medida en que van entrando. Y por eso es que les digo que es tan importante que su usuario tenga su nombre. Y fíjate que hubo una de las compañeras ahorita que decía, no sé por qué está este nombre. Inmediatamente yo entré. En los 3 puntitos, usted escoge rename, si está en inglés, o cambiar nombre y ponga su nombre. Porque si usted me entra ahí, como está Catherine, que dice, creo que era Catherine, que decía, Karina, que dice iPhone. En la clase anterior alguien decía iPhone. Bueno, por lo menos hoy dice iPhone de Karina. Ya yo sé que es Karina y solo tengo una Karina, pero la virtualidad tiene la bendición de que yo solamente tengo que ver su nombre para ponerle presente. ¿Y cómo me aseguro que usted realmente está ahí con su participación? Entonces, en la grabación, yo voy viendo su participación y recuerden que asistencia no es solo asistencia, es asistencia
y participación. Por eso me preocupo tanto cuando hay esos grandes silencios, porque quiere decir que no le estoy poniendo participación a nadie. Mis estimados, muy buenas noches. Ya ustedes ven, lean su guía que está muy interesante para que puedan realizar sus asignaciones. Mientras más rápido, mejor. Así yo lo voy corrigiendo y usted va viendo su calificación. Recuerden, cada pregunta, un párrafo y salude al entrar y despídase al salir si es un foro, para que sea más formal y que no le tengamos que restar puntos por eso. Muy buenas noches, muy buen descanso, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos el próximo jueves a las 7. Espero que esta tormenta no me deje ningún estrago en sus hogares y que todos estén sanos y salvos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, igual, Gracias, maestra. Feliz resto de maestra. la noche. Buenas noches, que descansen.